Hola, buenas noches. Desde Cabildeando San Cristóbal y desde el semanario Mirada Sur estamos acompañados de una gran amiga que la conocí, por cierto, de muy pequeñita. Ella se llama Valeria Valencia Salinas, es profesora de la UNISH y además madre de una hija preciosísima que la conocí también muy pequeñita y ahora pues ya es casi una señorita. Y bueno, estamos aquí para platicar con Vale acerca del proceso que las mujeres han tenido hasta este momento, Valeria, en San Cristóbal, respecto a la cuestión de la economía. Y porque, digo, ahorita lo vamos a hablar, pero las mujeres aportamos no sé cuánto porcentaje a la economía, pero también a las cuestiones de trabajo profesional y también como madre que somos, a veces madres solas y a veces acompañadas o mal acompañadas, pero bueno, así desde esa perspectiva feminista que tú tienes, porque así te reconozco como una mujer feminista, vamos a hablar de este tema unos 40 minutos para que si alguna mujer quiere compartir también ahí su experiencia o dar su opinión, o algún varón también, excelente. Así que bienvenida, Vale. Muchas gracias, Talita, Gloria. Muchas gracias a tu programa Cabildeando, que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Y eso pues hay que decirlo, ¿no? Porque no es fácil sostener un programa independiente. Y bueno, pues antes que nada te felicito porque pues has sido muy tenaz, ¿no? En traer estos temas interesantes y te agradezco, ¿no? Que siempre nos convoques a reflexionar, quizá, ¿no? A través de una charla sobre temas de mujeres que nos conciernen, ¿no? En este caso que me planteabas, ¿no? El platicar un poco de mi experiencia, y que yo creo que es la experiencia de muchas, ¿no? Porque pues sabemos que lo que nos sucede a una mujer pues sucede casi, bueno, hablando de Chiapas o de México, nos podemos ver muy reflejadas, ¿no? En el aspecto que tú decías hace ratito, ¿no? Fíjate que pensaba yo en que un aspecto de que siempre nos adjudican a las mujeres es de que somos buenas administradoras. Y yo considero que ese es un mito, Gloria, ¿no? O más que un mito, es como un estereotipo, ¿verdad? Que nos ponen a las mujeres, de que somos muy buenas administradoras, porque somos amas de casa, ¿no? Pero pues no, también habemos quienes nos cuesta mucho la cuestión de los números, ¿no? Y que ahí vamos aprendiendo y ahí vamos viendo de dónde agarrarnos, ¿no? Y cómo aprender a ser buenas administradoras, ¿no? Pero pues realmente sí, la cuestión económica es un tema que nos atraviesa a todas las mujeres. Yo hoy venía pensando, ¿no? Justamente por el tema que tú propones en esta noche, de cómo las mujeres, pues, de ahora, ¿no? De la actualidad, pues fungimos esa doble o triple jornada que tú dices, ¿no? Porque pues estamos en casa haciendo trabajo doméstico. Desgraciadamente somos quienes más hacemos el trabajo doméstico, y también vamos a la calle, a la vida pública, a hacer trabajo profesional o de otro tipo, ¿no? De negocios o lo que sea, ¿no? Las emprendedoras, que también habemos muchas, ¿no? Y que esto, lejos de ser algo, pues digamos, positivo, ¿no? Porque se pudiera ver así, ¿no? Que yo creo que es como el otro mito también, de que las mujeres del día de hoy pues ya, ¿no? Ajá, exactamente, ya son más libres, ¿no? Porque pues ahora ya pueden trabajar, pero pues justamente hay que ver en qué condiciones, ¿no? Estamos trabajando las mujeres, que no por gusto, o sea, de verdad, claro que muchas sí hacemos las cosas por gusto y por cariño también a nuestra profesión, a nuestra camiseta, ¿no? Pero otras no, y además las condiciones laborales en las que estamos también las mujeres el día de hoy, ¿no? Y esa doble jornada de saber de que después de la chamba, ¿no? Intensa, muchas que tienen jornadas de 8 horas o a veces hasta más, regresan a casa y lejos de ir a descansar, ¿no? Pues van a hacer la otra chamba, ¿no? Que es el trabajo doméstico, que sí, justamente no está remunerado. Y tú decías hace rato, ¿no? Yo venía revisando y es según los últimos datos del INEGI, las mujeres aportamos el 26.3% wow. a la economía, al PIB, ¿no? Al Producto Interno Bruto, imagínate, es muchísimo. Claro. ¿No? Es muchísimo, y ese trabajo pues no está siendo remunerado.
y pues sí, obviamente molesta, enoja, pero yo a veces me pongo a siquiera estar reconocido socialmente, realmente ni siquiera se te reconoce el trabajo que haces en casa como trabajo, ¿no? O sea, es un trabajo, es chamba, ¿no? Porque el hecho de ser mujer ya tienes ese estigma, claro, de las labores domésticas que no aportan a una economía visible, ¿no? Que sin embargo es todo lo contrario. Es todo lo contrario, pues las mujeres, la humanidad existe, ¿no? Yo creo que estos grandes científicos, estos grandes literarios, ¿no? Estos hombres brillantes que la humanidad ha conocido, si no hubiera habido una mujer que le hiciera la chamba, ¿no? Doméstica, que le cuidara a los hijos, ¿no? Y eso es algo pues bien triste y que desgraciadamente se sigue perpetuando, Gloria, porque a veces pensarías que eso ya es del siglo pasado o antepasado y no es así, ¿no? O sea, desgraciadamente todavía hay mujeres que no trabajan sus metas, sus objetivos a costa, ¿no? Y mientras tanto el hombre está haciendo que maestrías, doctorados y reconocimientos aquí y allá, pero a costa del trabajo de la mujer, ¿no? Y eso es algo pues triste, ¿no? Que esté pasando todavía en este siglo. Vale, los procesos económicos que se han dado en estos últimos tiempos, con la cuestión de políticas exteriores también, ¿no? Y también por políticas internas, y que ahora con una nueva política de una mujer como presidenta de la nación, como que ha favorecido desde mi perspectiva a las mujeres con algunos programas. Pero ¿cuánto hace falta para abrir esos espacios de trabajo? Yo tengo amigas que están preparadas como tú, porque déjenme decirles que Valeria es una mujer académicamente muy preparada, pero tengo amigas que tienen doctorados, tienen maestrías y están sin chamba, ¿vale? Y algunas ya hasta se han ido a otros territorios, a otros lugares, para ver si encuentran un espacio. ¿Qué pasa con eso, Vale? Que incluso han tenido que emigrar, ¿no? A veces pasa de que hay mujeres que han tenido que emigrar. Bueno, yo considero que responde a un hecho histórico, ¿no? El que las mujeres en sí nos ha costado muchísimo llegar a espacios profesionales, a espacios públicos, ¿no? En los que tenemos cierto poder, ¿no? Que bueno, eso también está muy cuestionado, ¿no? Sí. Bastante, pero y que ha sido pues muy reciente. Yo creo que si nos revisamos un poquito la historia, realmente el hecho de que haya gobernadoras, de que haya presidentas municipales, rectoras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas solamente han habido 2 rectoras, ¿no? De las universidades, la de la UNICACH y la de... bueno, y ahorita van 3, entonces sería, ¿no? Con la reciente. O sea, pero es muy poquito, ¿no? Si vemos así a modo global, digamos, son muy pocas las mujeres que han tenido esos cargos, ¿no? En representaciones públicas. Ahí entra lo que en política se llama paridad de género, que es 50 y 50, o no entra como política pública en las universidades, porque tú trabajas como profesora en la UNISH. No, en las instituciones educativas todavía no se habla de esa cuestión de paridad de género, es más, nació con los partidos políticos, ¿no? De la representatividad en los partidos políticos. Y que está ahora dentro de la ley. Sí, claro, y ahora en las instituciones públicas, ¿no? Que ahora sí se exige que las instituciones tengan cierta paridad o equidad, ¿no? Más bien, que haya un 50-50. Y justamente Sandra de los Santos hace poco hacía una revisión y decía que eso no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, si a nivel público, a nivel institucional, no se está cumpliendo a pesar de que hay una ley que respalda, ahora imagínate un poquito más abajo, ¿no? Lo que tú decías, las mujeres que estamos ahí trabajando, luchando, ¿no? Tratando de tener un espacio laboral digno, ¿no? Porque lo merecemos todas, ¿no? Y todos, pues es mucho más complicado, ¿no? Porque... Tú que estás en la universidad, Vale, sí. En la UNISH, y he visto algunas acciones que tú has tenido respecto desde la perspectiva feminista con otras estudiantes mujeres y que te han acarreado ciertos problemas a ti y a las otras también. ¿Qué tanto de difícil es
con los profesores hombres dentro de, no vamos a decir nombres, pero con los profesores que están dentro de la universidad, con un rector hombre, y respecto a las actividades que no tienes por qué hacerlas, sin embargo estás presente. Digo, en primero es el salario que te quiero preguntar. Luego el cargo, ¿cómo estás ahí? Si es muy difícil encontrar una plaza. O eras comadre de alguien que te acomodó ahí. Y luego las actividades que haces desde tu ser como mujer, que no tienes por qué hacerlas, pero estás ahí presente por ese compromiso de activismo que tienen. A ver, estas tres cosas. Bueno, primero comentar que somos muchas las profesoras que estamos ahí sin plaza. ¿Tú no tienes plaza? No, no, no. ¿Cómo se le llama eso? Somos profesoras de asignatura, es decir, que nos contratan cada semestre. Y justamente era lo que decía hace ratito, ¿no? La cuestión de un trabajo digno, porque bueno, eso es una lucha que hemos tenido, pues yo tengo allá 11 años en la universidad. Wow. Y no se nos ha reconocido, ¿no? Así como a mí, pues a muchas compañeras profesoras, ¿no? Que también están ahí, y bueno, también administrativas, ¿no? Que no tenemos esa seguridad laboral, ¿no? O sea, cada semestre es, bueno, esperar al otro semestre que te contraten, ¿no? Con el riesgo Con de el que riesgo, no, exactamente, de que ya no lo sea. pasamos también, ¿no? Porque hubo un año en que no nos contrataron, o sea, todo un año que no nos contrataron, ¿no? A muchas de nosotras, más de 11 100 años mujeres. no tienes las garantías que tienen los que sí tienen ya plaza Exactamente. ahí. Sí. ¿Y cuál es, digo, ahorita me platicas lo demás que te pregunté, pero cuál es el obstáculo que se te impide, Vale, no estar como con esa plaza segura? Bueno, son políticas ya muy internas de la universidad, porque yo he escuchado en otras universidades, que no voy a decir cuáles, que a los 5 años te reconocen, ¿no? Tu antigüedad, ¿no? Sí. Pero aquí específicamente, en donde yo trabajo, pues no, o sea, es como te digo, o sea, es una política muy interna, ¿no? De ahí de la universidad. Pero cuánto que no te de decide, muy interna, ¿no? muy Sí. interna que es. Son decisiones que toman ahí las altas, ¿no? Autoridades. Porque la UNISH es parte del gobierno estatal, ¿no? Sí, gobierno estatal y federal, ¿no? Y que hay varias UNISH en distintos lugares. Universidades interculturales, hay varias en todo México. Ajá. La verdad desconozco cómo se manejan laboralmente las otras universidades interculturales, pero al menos aquí pues ha sido así, ¿no? Y en sí, fíjate que la mayoría de trabajadores y trabajadoras de la universidad, la mayoría, no sé, yo creo que un 80% de profesores y profesoras estamos en esa situación, ¿no? De no tener plaza. Es mucho el porcentaje. Y déjame decirte que que somos quienes hacemos la chama más fuerte, ¿no? Ajá. O sea, quienes no tenemos plaza, somos las personas que, hombres y mujeres, te hablo de lo que yo conozco, ¿no? Ajá. Que somos personas que estamos ahí pues comprometidas con la educación universitaria, ¿no? Que nos... Perdón, pregunta Pedrito, nuestro camarógrafo. Sí, que no nos saludamos, ¿verdad? Que si el rector, el que ahora está actualmente, ¿cómo se llama? Javier López Chabelo, no. Javier López Sánchez. López, creo. No, Sánchez creo que es. Sí, Javier López Sánchez, tiene plaza, ¿no? Porque los rectores son nombrados en cada administración pública, ¿verdad? Sí. Él llegó pues con el actual gobierno, ¿no? El actual gobernador Eduardo Ramírez. Ajá. Perdón por la... pero está bien esa pregunta, claro. Pedro. Sí, es un considerado trabajador pues de confianza, ¿no? Que en cualquier momento es removido, ¿no? Así él también lleva a su gente y todo. Hablabas de un 80%. Sí, yo calculo un 80% de profesorado, que estamos ahí y que no tenemos plaza. O sea, son muy poquitos, son contaditas las personas que tienen una plaza, ¿no? Es un problema laboral que, como te decía, se presenta en todas las universidades. Quizá aquí se oye más escandaloso porque somos una universidad pequeña, pero es una realidad, ¿no? O sea, en todas las universidades es así. La sostiene el profesorado que no tiene base, no tiene plaza, ¿no? Que está trabajando por horas. Y es algo que pues hemos luchado, ¿no? Como colectivo, ¿no? Sindical también, hemos estado luchando fuertemente para que se nos reconozca y no, pues no ha sido así, ¿no? Ya en mi caso, te digo, son 11 años, hay trabajadores y trabajadoras que tienen 15 años o desde que se fundó la UNICH
y ahí siguen luchando, ¿no? Por esa antigüedad, por lo menos, entre otros derechos, ¿no? Muchos otros más que pues merecemos, ¿no? Como Pero trabajadores. déjame preguntarte, por curiosidad o por compromiso tal vez de saber el por qué, cuáles son esas políticas súper internas que se manejan para ahorrar el dinero de lo que le dan de presupuesto a la universidad. Podría ser, ¿no? Podría ser, yo no me atrevo así como a afirmarlo, pero podría, o sea, es una hipótesis que podría ser muy acertada, ¿no? El hecho de que de alguna manera sí se ahorran esa lana, porque pues una persona de tiempo completo, así se le dice, que tiene plaza, pues gana bastante bien, ¿no? Que digo, está bien, porque pues así debería de ser, ¿no? Sin embargo, pues sí se toma esa decisión de que la mayoría de los profesores pues no sean de tiempo completo, ¿no? Sino que sean por horas, ¿no? Que es como estamos asignados. Y los profesores, ya me metí un poquito más en esto, las profesoras de tiempo completo, tienen seguro, tienen todas las prestaciones de ley, sí. ustedes, ¿no? Sí, tenemos algunas, sí, claro que sí, tenemos vivienda, por ejemplo, tenemos seguro médico, sí tenemos, pero la cuestión es de que solamente nos dura mientras estamos contratadas, ¿no? Como en cualquier otro contrato, vaya, ¿no? Entonces, se termina el contrato, pues se terminan nuestros derechos, por así decirlo, ¿no? Laborales. Ya esperábamos a otro semestre para que ¿Cuántas horas de profesora tienes académicamente? Varía, o sea, cada semestre varía, por eso te digo que es algo inseguro, es una incertidumbre laboral, ¿no? Que se vive ahí, porque pues cada semestre te pueden contratar, no sé, 8 horas, 10 horas, 12 horas, lo que sea, ¿no? Pero sí es como la incertidumbre en la que vivimos. Aparte de ese trabajo como académica, ¿vale? ¿Tienes tú otras ocupaciones que yo te he visto y que me gustan porque le echas muchas ganas, que son productos, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Esas empresas, no la tuya, o sí, tal vez la tuya también, pero hay muchas empresas que ocupan y que las mujeres están ahí inmersas, porque es lo que les da el tiempo para vender, para ofrecer. Claro. Hay muchas empresas y muchas mujeres ahí capitalizando su economía. Claro. ¿Cómo ves esa etapa también? Fíjate que qué bueno que tocas esta otra cara, ¿no? Porque sí, justamente hace rato yo mencioné que un año estuvimos, ¿no? Muchos y muchas ahí desempleadas. Sí. Y fue en ese año justamente que yo me aventé al emprendimiento, o sea, a mí no me pasaba, ¿no? Pero bueno, ese año que fue muy fuerte para los que lo vivimos, pues dije, no, pues de algo tengo que vivir, ¿no? Entonces, bueno, vendí de todo, ¿no? Pero llegó un momento en que dije, bueno, vamos a enfocarnos más en algo, abrimos la tiendita colectiva que tú recordarás, La Victoria, ¿no? Sí. Junto con compañeras, ¿no? Fue un que vendían productos mío. Orgánicos y tus bien bonito, todo. Sí, aquí de donde estaban Yasmín, Lila, todas ellas, ¿no? Vicky, Rocío, muchas mujeres emprendedoras, o sea, que yo admiro. Se las ingeniaron para decir qué más o qué más hacemos, no tengo nada, cómo camino, cómo inicio. Exactamente. Algo. Y fue ahí donde inicié este camino del emprendimiento, que pues para mí ha sido muy enriquecedor en cuanto a aprendizaje, porque como te decía, yo era de las que pensaba que nunca iba a vender algo, no por otra cosa, sino porque no se me daba, ¿no? Pero bueno, ahí aprendí que si tú quieres aprender algo, pues lo aprendes, ¿no? Y no tienes que nacer con la habilidad. Y sí, pues he estado en este camino que te digo, me ha regalado muchas experiencias bonitas, ¿no? Esto que dices, conocer también a otras mujeres, ¿no? Muchas otras mujeres que han estado involucradas en diferentes emprendimientos, y que ahí es donde yo veo cómo es bonito el emprendimiento, pero también creo que lo hemos romantizado mucho, ¿no? Porque a veces pensamos, ay, vas a ser emprendedora, eres dueña de tu tiempo y eres, ¿no? Tiene sus cosas buenas, por supuesto, ser emprendedora, porque pues sí, ciertamente eres tu jefa, ¿no? Eres dueña de tu tiempo, sí, pero es un camino muy duro, ¿no? Y tú lo sabes, es un camino difícil en el que es una suerte que aquí en San Cristóbal haya redes tan colectivas tan bonitas, ¿no? Como aquí pues hemos visto en
en lo que era el tianguis, ¿no? El tianguis comunitario, que pues fue una de las primeras redes a las que yo me integré y que fue para mí bien bonito, porque además había muchos conocidos, amigas, amigos como tú, como Isaí, ¿no? Y bueno, en otros espacios también, pero sí es complicado ser emprendedora. ¿Cómo ¿no? ves a las mujeres? Por ejemplo, hay también una clasificación de, tú le llamas emprendimientos. Uh-huh. ¿Cómo ves a las mujeres abajo de la lluvia vendiendo? Claro, sí, vendiendo también sus cosas, sus chicharrones, sus pastelitos, sus artesanías. Ese es un tipo de también, sí. No sé si llamarle emprendimiento, pero un trabajo no ¿cómo se le puede llamar? Como asalariado, ¿no? Exactamente. Es un trabajo asalariado, exactamente. Sí, hay muchas. No pueden hay hacer muchas. lo que tú o yo podríamos hacer, porque dicen, mi única opción es esto, hacer muchas bolsitas de palomitas y aventármelas abajo del agua. Exactamente. Son mujeres, digo, que son dignas de admiración, pero hay gente que las excluye, ¿no? Sí, y yo creo que eso justamente refleja lo que vivimos las mujeres, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? El trabajar en la calle bajo la lluvia, pues no es bonito, ¿no? Y ni tampoco es digno, pues en el sentido de que las mujeres merecemos un trabajo digno, ¿no? Un trabajo en el que estemos con nuestras familias, con nuestros hijos, hijas, en el que podamos tener ratos de esparcimiento, no tener que ir a enfermarnos, ¿no? Porque pues si no, no sale la comida del día. O sea, es algo que también se vive, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este caso de la pipa, de hace poco, la explosión. Ahí se pudo ver, ¿no? Como muchas mujeres que estaban alrededor vendiendo, que con sus niños, con sus nietos. Vale, sobre esta situación de las mujeres que tienen que salir a la calle, que como que está clasificado esto de las mujeres emprendedoras o trabajadoras no formales dentro de las empresas, porque está el privilegio, por ejemplo, de ti y de muchas que pueden vender ciertos productos, que algunas tienen su propio automóvil, conexiones. Hay otras mujeres que no, que tienen que ser revendedoras, tienen que hacer sus propios productos como palomitas, chicharrones, esas mujeres que están bajo la lluvia. Entonces es muy difícil esta cuestión de la economía. Pero tú me comentabas que aún el gobierno no ha tomado como en serio esta situación de que las mujeres que maternan puedan llevar a sus hijos con ellas y tener, bueno, al menos el ISSSTE creo o el IMSS para mujeres trabajadoras sí tienen ese privilegio, ¿no? Pero yo te decía que también es las diputadas y diputados que tenemos, que es donde se legisla, donde se proponen las iniciativas de ley para que haya esto. Y que nosotras tenemos una diputada, que es Silvia, que estuvo como regidora en el trienio de Mariano. Tenemos un regidor que se llama Juan, que es primo hermano del Güero Velasco. Juan Salvador Velasco, ¿no? Parece que es Camacho, que también está ahí. Pero, por ejemplo, de Juan Salvador, y discúlpame que no creo que veas mi programa, pero solo la cuestión de las bolsas en el mar para no contaminar, etcétera, fue la única vez cuando fue diputado. Pero, ¿qué pasaría o qué pasa, pues, con las mujeres que nos decimos feministas? ¿Y por qué no reunirnos y llevar un documento para que Silvia o las mujeres que están en la Comisión de Mujeres y Género tomen esa iniciativa y la propongan para que se haga ley? Sí, yo por eso decía que más bien es como el Estado en sí, ¿no? El que no tiene ese interés, ¿no? de salvaguardar los derechos de las mujeres madres, ¿no? que maternan, y por consiguiente también los derechos de la niñez. Y yo pensaría que más bien lo que decíamos quizás hace ratito, ¿no? Que el hecho de que seas mujer, ¿no? Y que tengas un cargo público, ¿no? O por ejemplo legisladora, como bien mencionas, en donde pueden hacer la diferencia, ¿no?
y legislar a favor de las mujeres, que es lo que esperamos nosotras las mujeres, ¿no? O sea, si hay muchas diputadas en el Congreso, lo lógico sería entonces que hubiera muchos derechos a favor de las mujeres. Eso es lo que esperamos, yo creo, ¿no? Es el 50 y 50, ¿no? La Además, paridad de ¿no? género. Que se ha logrado después de muchas luchas. Después de muchas luchas. Sí, que haya representación femenina en el Congreso del Estado. Sin embargo, pues no hay como esa conciencia, Gloria, conciencia de clase primero y conciencia de género, ¿no? Porque realmente quienes están ahí, no estoy hablando de todas, ¿no? Pero la gran mayoría de mujeres legisladoras, ¿no? Aquí en Chiapas y creo que en todos los estados también se repite la misma historia. Pues para empezar son mujeres que han vivido en una élite, ¿no? En una élite política, en una élite social incluso, ¿no? Porque son mujeres de familias pues adineradas, ¿no? No hay esa conciencia de clase, ¿no? En primer lugar. Y pues bueno, mucho menos puede haber una conciencia de género, ¿no? Porque pues es realmente, la conciencia de género pues no la tienes por el hecho de haber nacido mujer, lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Lo tienes a través de la experiencia, ¿no? De las experiencias que tú vives como mujer y donde te das cuenta de que ser mujer en este mundo es muy distinto, ¿no? A ser hombre, ¿no? Que tenemos diferentes necesidades y que por tanto eso se debería de reflejar en los derechos, ¿no? Porque tú, como bien dices, es un privilegio, ¿no? Pero no debería ser privilegio, ¿no? Debería ser un derecho, ¿no? Que las mujeres tengamos cuando decidimos ser mamás, que ahí viene lo primero, ¿no? El hecho de decidir ser mamá, quien quiera ser mamá y quien no, pues también, porque es un derecho o debería ser un derecho, pues pueda, ¿no? Acceder a estas condiciones laborales en las que les permita si decide seguir trabajando, pues bueno, que su hijo o su hija también viva en condiciones dignas, ¿no? Entonces yo creo que falta muchísimo trabajo político, ¿no? en las mujeres, pero política que esté atravesada por esta conciencia de género y de clase, que aquí en Chiapas desgraciadamente pues no lo vemos reflejado, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres feministas? Porque hay muchas redes que conozco y amigas también que están en distintos grupos, en ese aspecto, ¿no? De hacer los análisis y decir, bueno, cada quien representante de cada colectiva vamos a proponer algo y hay que exigirlo. No, ¿qué pasa con ello? Híjole, fíjate que ahí da para todo 2 horas, yo creo, hablar de feminismo, ¿no? Aquí en Chiapas y de feministas sobre todo. Pero creo que en este siglo, simplemente si hablamos de este siglo, ¿no? Que tiene pues 25 años, ¿no? Que llevamos en este siglo, ha pasado muchas cosas en el movimiento feminista, ¿no? Y yo creo que ha tenido mucho que ver que al llegar a un partido como Morena, ¿no? Que se dice de izquierda, respetuoso de los derechos de las mujeres, etcétera, cambió totalmente la visión del feminismo, porque antes pues el feminismo era eso, ¿no? Un movimiento contracultural, un movimiento de oposición y demás, pero ahora muchas feministas llegaron al poder y digo que bueno, ¿no? Que haya sido así, pero digamos que se institucionalizó, ¿no? el feminismo, y eso como que ha hecho que los movimientos, que los derechos, más bien que los derechos o las luchas de las mujeres que traíamos pues desde hace muchos años, ya no se le dé como el foco, ¿no? Porque muchos se dicen en el discurso, no, pues ya las mujeres ya tienen derechos, ¿no? O las mujeres, pues ya ahí están sus leyes, ¿no? Ya, ¿qué más quieren? Que ciertamente hay muchas leyes a favor de las mujeres, por supuesto que sí, pero no se ve lo otro que decías también hace ratito, ¿no? Que no hay esa conciencia de género en las funcionarias, en las legisladoras, en las mujeres que tienen cargos públicos. Y sí, yo así lo percibo, es una opinión muy personal, que como que ha bajado, ¿no? Esa parte del movimiento como tal. Incluso hace poquito decíamos con una compañera y amiga mía, Sandra de los Santos, que decía, es que hasta ya posicionarte como feminista ya no es como tan bien visto, ¿no? Antes sí lo era, porque pues, bueno, eras como la guerrera, ¿no? La que proponía, la que hacía críticas, ¿no? Pero el día de hoy ya no es ni siquiera bien visto el ser feminista, ¿no? Ya no te da caché, ¿no? Ni siquiera, sino que al contrario, es como, eres feminista, pues eres la guerrosa, ¿no? La que está ahí siempre en contra de todo. Y bueno, y entre muchas cosas más, yo nada más lo estoy viendo así como muy a la superficie,
que ha hecho de que el movimiento feminista pues esté como yo así lo veo, como que en cierta pausa, ¿no? No ha habido como esos, antes, todavía hace poco, ¿no? A principios del siglo, pues ese ímpetu, ¿no? Que había. Yo creo que por ahora algo pasa ahí que no está como así bien fuerte, ¿no? Bien fortalecido. Afortunadamente sí hay, ¿no? Sí hay todavía. Sí, yo estaba pensando en algunas pocas marchas ya que he visto, sobre todo en eso de la cuestión, me voy a salir un poquito del tema, en la cuestión del aborto, pero tiene mucho que ver eso, porque dices, las maternidades deseadas es una antítesis de lo que es la lucha a favor del aborto y que en muchos lugares está aprobado, pero estaba yo pensando que también tiene que ver mucho la ideología. Hablábamos de una ideología de izquierda, pero no sabemos si en este partido que actualmente está gobernando, sí lo sabemos, que totalmente no es de izquierda, hay gente infiltrada que ha deteriorado las bases, el movimiento, etcétera. Yo no soy de Morena, tampoco vale, pero que estaba yo pensando de cómo las mujeres podemos tener formación política en esto, y si podemos ser parte, porque la ideología, no que seamos parte de Morena, sino parte de esa formación política, porque, por ejemplo, en lo del aborto, se hizo una marcha, estuve ahí haciendo unas grabaciones, fue muy pequeña esa marcha. La presidenta actual del gobierno en San Cristóbal lo supo de antemano e hizo una como ¿Vaya? No, como un culto evangelístico. Deja de eso. Ya. Sí. Y se Fue hace un año, ¿no? Sí, y se puso enfrente de esa marcha con megabocinas y le daban inclusive en el MUSAC, que se supone que hay una separación de iglesia y política, ¿no? Y nunca dejaron escuchar a las compañeras que estaban con un megáfono bien pequeñito. Yo, desde mi opinión personal, fue con alevosía y ventaja, porque la presidenta, aunque sea de Morena, no es de izquierda y tampoco está a favor del aborto por su religión, de una religiosidad pentecostés, pero un pentecostalismo muy conservador, dogmático, ultra conservador. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Con Fabiola, ¿cómo hemos ido avanzando? Es la segunda mujer que está aquí. Sí, la segunda mujer. Pues justamente el domingo, Gloria, hay una marcha, una manifestación, y bueno que lo comentas, ¿no? Para que no vuelva a suceder esto, ¿no? El 28 es el día que se conmemora, ¿no? El derecho al embarazo, a la interrupción del embarazo, ¿no? Es que así se le dice, ¿no? Y yo creo que es importante visibilizarlo, es importante que la presidenta actual pues respete, ¿no? Respete las diferentes expresiones, las diferentes ideologías. Las compañeras feministas de aquí de San Cristóbal, que son muchas, ¿no? Porque ya... Sí, son muchas. Sí, hay muchas colectivas, hay muchas posturas, tú lo sabes, ¿no? No hay... Y qué bueno, ¿no? Porque no hay un solo feminismo, pues hay muchos feminismos, y qué bueno, porque pues en alguno de ellos pues nos puede representar, ¿no? No necesariamente casarte con uno. Y el domingo tienen planeado hacer una manifestación. Ahorita no recuerdo de dónde a dónde ni nada, pero sí es una manifestación pública. Y pues qué pena, ¿no? Que haya sucedido esto hace un año, y qué bueno que lo sacas a colación para que recordemos lo que sucedió y que ojalá no vuelva a suceder, ¿no? Porque pues lo que decíamos hace rato, el hecho de que sea presidenta mujer, pues no quiere decir, ¿no? Absolutamente nada, no quiere decir que nuestros derechos como mujeres vayan a ser representados, o ya ni representados, respetados, ¿no? Por nuestra presidenta en este caso. Pero sí exigimos, ¿no? el respeto, ¿no? a la libertad de expresión,
a que estos colectivos feministas pues se manifiesten ese día, porque además es un derecho, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Exacto. Que no se trata de caprichos, no se trata de que mucho se dice en torno a este tema, es que las libertinas, ¿no? Que quieren abortar cada 5 minutos, y sabemos que no es así, ¿no? Que es un derecho que otra vez es algo que nos debe el Estado mexicano, ¿no? Que todavía... Y que en esos derechos hay normas también, ¿no? Porque también, sí, claro. digo, si yo quiero abortar a un bebé de 8 meses, está en peligro mi vida también. Claro, por supuesto. Entonces hay normas también. Pero, ¿qué piensas respecto a las formas de políticas públicas, así muy rapidito, a nivel nacional, que han favorecido a mujeres, sobre todo a las mujeres más vulnerables, respecto a la economía, respecto a las becas? Yo estoy cobrando mi beca, apenas empecé a cobrar. Qué bueno. Pero ¿qué pasa con ha favorecido? Porque hay otras personas clasistas también, porque tienen el modus vivendi, que han criticado mucho estas acciones, pero creo que es una cuestión de apoyo, claro, pero que muchos y muchas gobernantes lo han tomado como ahora para organizar los comités de Morena. Se mostró que si no el voto, pero también se te va a quitar el apoyo si tú no. Entonces usan eso como artimañas. ¿Qué piensas eso a la cuestión económica de las mujeres? Yo me reía porque sí hay personas muy críticas, pero que ahí están en la fila, ¿no? Cobrando, ¿no? Entonces eso me da un poco de risa, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente hay un historial nada positivo, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Pues con el PRI, ¿no? Y el PAN también, que implementaba ahí sus programas de apoyo hacia las familias, hacia las mujeres, que ya sabíamos que eran, ¿no? Que si tu cubeta, que si... La escoba, como Marco Que si la escoba, exactamente, cosas bien indignantes, ¿no? Que sucedieron a nivel nacional y a nivel municipal también. Entonces, pues todo eso nos hace ver a veces, ¿no?, un poco negativo ese tipo de apoyos. Yo considero que, porque lo he visto, Gloria, quizá, por ejemplo, con mis alumnas, ¿no?, con estas chavas que tienen la beca de jóvenes escribiendo, ¿no? Escribiendo el futuro. Y son chavas que cuando llega su beca les ha ayudado un montón, ¿no? Que incluso a emprender un negocio, o a no sé, cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que es bastante positivo, ¿no? De que haya mujeres, sobre todo, ¿no? Jóvenes, o las señoras ya de mayores de 60 años, ¿no? Con esta nueva implementación que puso en marcha la presidenta, que a partir de los 60 años, ¿no? Ya tienes como un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? A tu trabajo. Eso es lo chido, ¿no? Sí, esa claro. Frase, el exactamente. Reconocimiento al trabajo invisibilizado en la sociedad. Es que es diferente la perspectiva, o como suelen llamar, la narrativa, ¿no? Que da esta presidenta. O sea, antes era como, pues ahí te va, ¿no? Es un apoyo, un incentivo, y ya sabíamos de qué eran los incentivos para que chambearas más, ¿no? Sí. Que si tus pollitos, que si, digo, no está mal, pues, ¿no? Porque al final de cuentas es dinero de nosotros, ¿no? Exacto, de la población, exacto. ¿no? Pero pues el mensaje que mandaba, ¿no? Antes los gobiernos priistas y panistas era de que, bueno, tú ponte a barrer, ¿no? Porque pues para eso estás hecha, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De Vicente Fox, mujeres lavadoras de 2 patas, ¿no? Por Dios, cosas por el estilo, ¿no? Son frases que no olvidamos las mujeres. Que no olvidamos, ¿no? Y que los digo para que las jóvenes también lo tomen en cuenta, ¿no? Y ahora, pues bueno, este reconocimiento a las heroínas de la revolución, el reconocimiento el año de las mujeres indígenas, ¿no? El 2025, aquí pues es el año de Rosario Castellanos, ¿no? Entonces todo ese reconocimiento a mí se me hace... de entrada, pues bastante interesante, importante, ¿no? Porque como bien dices, es para visibilizar, que ese es el primer paso, ¿no? El primero, visibilizar el trabajo, la labor que han hecho las políticas, las heroínas, ¿no? Que no lo dejemos solamente en, ay, heroínas, ¿no? Lo que decíamos hace rato de solamente romantizarlo y ya, ¿no? O la esposa de, o la hija de, sino que eran mujeres autónomas que pues sí han hecho... pues mucha labor, ¿no? A favor de la patria, ¿no? O de la matria, como también decimos. Creo que ahí también está lo importante, ¿no? En ese discurso narrativo que la presidenta
tiene que ver mucho en este caso, que la presidenta está creando, ¿no? A través de los medios, a través de sus programas, ¿no? De apoyo, de que las niñas y los niños también tengan sus apoyos, ¿no? El lenguaje también, ¿no? Claro, sí, el lenguaje. No soy sí, presidente, soy presidenta. Presidenta con A, y que muchos todavía les con cuesta, A. ¿eh? Dicen, sí. la presidente Claudia Sheinbaum. Las ¿no? mismas mujeres, fíjate, estaba yo viendo senadoras de oposición que son demasiado, voy a decirlo, vulgares, ¿no? Y a propósito y con dolo le llaman presidente. Pero el lenguaje, después hablaremos con Vale sobre esta cuestión que es bien importante, aunque nos cueste a muchos y a muchas. Sí, de verdad. Sí, se nos critica mucho, ¿no? De que luego, ay, ¿ustedes por qué hablan con que hombres y mujeres, muchachas y muchachos, ¿no? Pero pues realmente hay que visibilizarlo con el lenguaje, que además yo siempre he dicho... Lo que no se visibiliza no existe. No existe, exactamente. Y como le digo siempre a mis alumnos, el lenguaje castellano es bien hermoso y da pie, ¿no? A que nombremos, a que visibilicemos a las mujeres, ¿no? No nos cuesta nada, y yo creo que para los medios de comunicación, ¿no? Es bien importante eso, porque yo también he visto muchos medios que siguen hablando en masculino, ¿no? Siguen hablando sí, y digo, bueno, ¿qué les cuesta, no? Tantito ahí como que, hacer más incluyente, ¿no? El lenguaje, creo que no, y los medios tenemos mucho, ¿no? Mucho labor por la incidencia que tenemos, ¿no? Respecto a la maternidad, para ir aterrizando, ¿vale? ¿Cómo es la cuestión? Tú que has sido pues una madre que ha sido, no quiero decir que madre y padre, pero ha sido una madre presente en la vida de tu hija. Pues yo me divorcié cuando mis hijos eran muy pequeñitos y tuve que lucharle también con dobles, triples jornadas de trabajo. ¿Cómo ves la cuestión de maternidad para tantas mujeres que están criando? Es que me parece increíble que los hombres digan, ahí te ves y se vayan. Yo no podría hacerlo eso, jamás. Creo que las mujeres tenemos como otra sensibilidad. No sé, ¿tú cómo ves esta cuestión de madres solas? Sí, yo creo que es más bien una cuestión cultural, ¿no? El hecho de que al hombre históricamente y culturalmente se le ha permitido, ¿no? Como ser más... ¿Cómo decirlo, no? Irresponsable, yo creo, ¿no? Sí. En pocas palabras, ¿no? Irresponsable con su paternidad, ¿no? O sea, puntualmente, ¿no? Con su paternidad, sí, con su quehacer, ¿no? Como hombre, pero dentro de una familia. Y a las mujeres, pues culturalmente también se nos ha dado ese papel, ¿no? De ser la que cuida, de ser la que se queda en la casa, ¿no? De ser la que se queda con los hijos también, ¿no? Y no es porque no queramos a los hijos, pues, o los querramos obligadamente, sino que, pues, también ahí debería de haber, ¿no? Como cierta libertad, ¿no? Pero sí, yo la achaco más a la cuestión cultural, ¿no? De que esto, ¿no? De que a los hombres, pues, justamente también por las narrativas mediáticas que hay, ¿no? Yo de verdad cada vez que... Yo soy de Facebook porque pues soy ya casi cincuentona, ¿no? Entonces no sé nada de Instagram ni de TikTok, pero en el Facebook veo de verdad así cada aberración, ¿no? De influencers como Tenoch, ¿no? Que dice cada cosa y tiene miles o millones de seguidores, ¿no? Y entonces todo último, el Chicharito, ¿no? Sí, el Chicharito, imagínate. Son personajes que, sí, quieras o no, tienen presencia en la sociedad. Sí. Entonces sí, o sea, todos esos discursos que se van escuchando y que tienen una influencia tremenda en los jovencitos, ¿no? Y en las jovencitas también, pues obviamente va reforzando, ¿no? Todo este peso que tiene sobre el que es ser mujer y el ser hombre, ¿no? Y el ser mamá y el ser papá, ¿no? Ahora con esto también de la violencia vicaria, ¿no? Que es algo que también indignante, muy fuerte y que se está visibilizando, ¿no? Por fortuna se está visibilizando, pero ha sucedido desde hace mucho tiempo. Y en los casos que tú lees, si tú lees casos de violencia vicaria, te das cuenta que quiénes son los que refuerzan eso, ¿no? Que las autoridades, que la propia familia del hombre, ¿no? Del papá, ¿no? Entonces, todas esas expresiones hacen que culturalmente los hombres pues sigan cometiendo feminicidios también, ¿no? Por ejemplo, que es algo
definitivamente aberrante que se acaba de suceder el número 26, ¿no? En Chiapas, en lo que va del año, imagínate, 26 feminicidios, ¿no? Eso obedece justamente a una cultura de odio hacia la mujer, ¿no? Que está perpetuando gracias a todos estos discursos, pero también, por supuesto, gracias a las instituciones de justicia, ¿no? Que imparten justicia, que lo dejan completamente en la impunidad, ¿no? La falta de interés, de sensibilidad que hay en los jueces, en las procuradurías, bueno, fiscalías ahora, ¿no? De justicia, que dices, bueno, ¿para qué están, no? Si ya había una advertencia, ya había un llamado, ¿por qué no atiendes ese llamado, no? Entonces, todo esto se conjunta, yo creo, ¿no? Tanto... nunca hay que hacer caso omiso de lo que hace o no hacen las instituciones, pero también todo ese discurso cultural, ¿no? Que escuchamos a diario y que se refuerzan a diario, ¿no? Con esas palabras, con las imágenes, con los medios, con lo que vemos en redes sociales. O sea, es increíble cómo se sigue reforzando esta misoginia incluso, ¿no? Uh-huh. Y luego también la cuestión de que cuando existe un divorcio porque te casas con papelito, es una burla también la pensión alimenticia. Así que dicen, es. oye, ¿cómo es posible? 300 pesos me vas a dar al mes cuando yo tengo que... Esos 300 me duran para 2 días, o sea, es una situación también que hay que transformar la ley Claro. de estas situaciones. Vale, ¿qué nos aconsejas, por decir? ¿Qué nos opinas para que hagamos? Porque a mí, digo, luego las palabras así como que se van, pero ¿cómo reforzar entre mujeres una propuesta, algo que nos ayude a todas para, pues, hacer la reflexión, el análisis, pero la praxis también? Bueno, tú hace rato mencionaste formación, ¿no? Es la cuestión de la formación política, decías tú, ¿no? Y yo creo que por ahí empieza todo, ¿no? Yo les aconsejaría a las mujeres que no conocen el feminismo, que se acerquen al feminismo, ¿no? Que vayamos leyendo, que nos acerquemos. Ahorita, así como las redes sociales se usan para cada barbaridad, también se usan para cosas buenas, ¿no? Está el blog de Coral Herrera, por ejemplo, que habla mucho de amor romántico. Hay mucha información de Marcela Lagarde, ¿no? En el YouTube, por ejemplo, de Marta Lamas, o sea, de esas grandes mujeres que pues son las teóricas, ¿no? Mexicanas, bueno, excepto Coral, pero que yo creo que a mí me cambió mucho la vida, ¿no? El hecho de acercarme al feminismo. Y a las mujeres con las que comparto, ¿no? Esta visión, dicen lo mismo, ¿no? A mí el feminismo me cambió la vida, me cambió la forma de ver la vida, ¿no? Y yo creo que eso es justo para invitar a las mujeres que todavía no conocen, que se acerquen, ¿no? Que se acerquen, que lean, que se informen. Yo siempre le digo así a mis alumnas, ¿no? A mis chicas, a las chicas, ¿no? Estudiantes que antes de prejuzgar, ¿no? Porque luego hay muchos prejuicios, les digo, mejor date una leída, ¿no? Y a los chicos también, por supuesto, ¿no? Siempre les digo, oigan, antes de que emitan un juicio acerca de las feministas y el feminismo, por favor, léanse a fulana y a sutana, ¿no? Y ya después emiten su juicio. Y afortunadamente hay jóvenes hombres que sí están muy receptivos, ¿no? A este tipo de pensamiento, ¿no? Que es muy, muy, muy diferente, ¿no? A lo que habrán visto en su familia incluso. Pues eso, que se acerquen al feminismo, ¿no? Sobre todo jóvenes, jovencitas, yo recuerdo jovencitos. Que en ciertas ocasiones había como un grupo que tenías y me invitaste 2, 3 ocasiones para hacer los análisis ahí entre grupitos, colectivos pequeños de mujeres. Creo que sería muy bueno, ¿no? Ya aterrizando. Claro. Digo, hay gente que no le gusta la lectura o no tiene el acceso para leer a estas mujeres feministas que acabas de nombrar. Pero es que los fíjate que ahora pequeños sí, también. sí, no tienes mucha razón, pero también en el Google, o sea, San Google, ¿no? Hay que explotar las herramientas tecnológicas, ¿no? En Google, en YouTube. Yo he encontrado muchas cosas en YouTube bien interesantes, ¿no? Entonces ahí si le googlean, ¿no? Marcela Lagarde, Marta Lamas, ahí van a encontrar videos. Y de las que no saben leer, y las mujeres que están hay en videos, estratos, ajá, no, pero las videos. que están en estratos donde nunca
dirían voy a ingresar a esto porque ignoran también sobre esta cuestión. ¿No crees que esos grupos que también tú has formado de reflexión, ir a las colonias de San Cristóbal, ir a los barrios, tener grupos de análisis y de formación política, social, no sé yo? Claro, ¿verdad? es un trabajo muy bonito, ¿no? Que sí se hizo, ¿no? Como tú bien mencionas, a través de varios grupos, ¿no? Ya ahorita ya ni me acuerdo en cuántos estuvimos, que tú pues nos acompañaste siempre, hacer estos foros, estos encuentros, ¿no? Por eso que te digo yo que considero que el feminismo ahorita está como en pausa, ¿no? Porque antes era muy común, ¿no? Sí, te invito al foro, te invito a la plática, te invito a esto, ¿no? Sí, era mucho activismo. Era mucho activismo, sí, y muy cercano, ¿no? Como dices tú, no era algo así como que, ay, no, mediático, sino era como muy cercano. Pero sí considero que tendríamos que retomarlo, ¿no? Una escuela, ¿no? Una escuela de formación para las compas. En la Ciudad de México lo hay, ¿no? Entonces quiere decir que sí es posible, ¿no? Poder hacer esto. Entonces yo te invito que vuelvas a reiniciar con bueno, las vamos a, sí, claro, antes. sobre todo con las jóvenes, ¿no? Que ellos son con las que yo tengo mucha esperanza, y también con ¿no? nosotras, las que ya no somos claro, jóvenes. no, pero bueno, ustedes aportarían, y a las jovencitas que yo creo que les hace mucha falta, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Vale, esta rica charla que tuve contigo, porque bueno, ya no nos habíamos visto. Teníamos un tianguis de economía solidaria. Ahorita está en receso, pero es el Tumín y vamos a celebrar el día del maíz, sí, donde era el rastro municipal, el día domingo. A los que nos quieran pues acompañar a las 10 de la mañana estaremos ahí. Pues te agradezco y agradezco mil gracias, Pedrito. Gracias Gloria, gracias Pedrito por este espacio y como bueno, los que vieron la segunda parte y no vieron la primera, también decirte que es importante, ¿no? El hacer estos espacios de conversación, de temas, ¿no? Que pues no se deben de omitir, sino al contrario, se deben de platicar como algo natural, ¿no? Como algo que no es propio solamente de la élite, ¿no? Académica o algo así, sino que es algo muy cotidiano, ¿no? Así y pues yo te agradezco que lo hayas puesto en la mesa. Gracias, Gloria. Gracias, Vale. Pedrito. Pues nos vemos para la próxima. Gracias.